Casi nada, ya que vas abajo. Putas, entonces, a ver, ya tenemos un tubo traqueal y podemos ver eso. Chévere. Súper importante, ¿hasta dónde vamos a ingresar un tubo traqueal? Eso ya lo hemos dicho en la clase anterior. Nuestro límite es T1, T2. ¿Sí? Si ingresamos el tubo hasta T1, T2, es imposible que hagamos una intubación monobronquial. ¿Sí? ¿Qué debemos de considerar también? Debemos ser capaces de intubar en cualquier posición del paciente, sea de cúbito lateral, de cúbito dorsal, de cúbito ventral. Con el tiempo van a desarrollar la habilidad de, independientemente de la posición del paciente, poder intubar. Y tienen que estar en la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Porque cuando el resto no va a intubar, y si ustedes se dedican a anestesia, los van a llamar a ustedes para asegurar ese viaje. Cosas de posición muy obvias, pero que en ocasiones nos vamos a confundir y vamos a hacer que simplemente por eso nuestra intubación no sea tan prolija. Idealmente el decúbito external, dorsal o lateral, como sea, pero el cuello tiene que estar bastante bien extendido. ¿Sí? La lengua tiene que estar bastante expuesta. Cuando realizamos la tracción de la lengua, la tracción tiene que ser hacia craneal, pero la vamos a jalar también hacia abajo, ¿sí? No le va a pasar absolutamente nada a la lengua, no la vamos a traumatizar, ni mucho menos. Lo importante de la intubación orotraqueal van a ser sobre todo dos cosas. Uno, que la pala del laringoscopio, la rama del laringoscopio u hoja, como quieran llamarlo, no puede tocar directamente la epiglotis. Y ese es un error bastante común que suelen tener. Si podemos utilizar un laringoscopio, siempre lo utilizamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a facilitar, primero, un mundo la intubación y segundo, vamos a poder observar muchas cosas que sin el laringoscopio quizá no lo haríamos. Por ejemplo, miren, esa parece una muy buena vía aérea, pero tenemos obstrucción de los ángulos laringeos. Fíjense cómo la punta de la pala del laringoscopio no toca el epiglotis, está deprimiendo la base de la lengua. ¿Sí? Entonces, hacemos presión sobre la base de la lengua y se genera un movimiento de palanca. Y esa presión que hacemos en la base de la lengua tracciona de manera secundaria el epiglotis. La epiglotis no se toca, ¿por qué? Porque se puede generar un edema. ¿Sí? Los perros, digamos que son un poquito más tolerantes a ese edema, los gatos no son tan tolerantes a ese edema. ¿Qué errores tenemos ahí? ¿Se dan cuenta? Primero ya tocó unas 3 veces al menos la epiglotis, totalmente innecesario. Segundo, sin guantes, sin mayor cosa. Tercero, y bueno, eso ya es un tema de cada uno, pero el laringoscopio fue diseñado por una persona zurda. ¿Sí? Si se dan cuenta, las ramas rectas tienen una muesca, ¿sí? Una zona cóncava. Esa zona cóncava está dirigida hacia la izquierda. Entonces, ¿para qué fue diseñado de esa manera? Para que el tubo o lo que tenga que manipularse, sea pinza, sea lo que sea utilizado por la mano más hábil de la persona. Fue creado por un zurdo, entonces se maneja el laringoscopio con la derecha y lo que tengan que hacer, tubo endotraqueal, o lo que sea, con la izquierda. ¿Sí? Hay ramas de laringoscopios que no tienen curvas, ¿sí? Así que no hay lío. Esto es más que nada para que se mantenga una técnica un poquito más prolija, pero eso ya depende mucho de ustedes. Nuevamente, fíjense, topamos epiglotis, se zafa, volvemos a topar epiglotis. ¿Sí? Y somos un poquito muy groseros, por así decirlo, con el tubo endotraqueal. Entonces, esto, si se dan cuenta acá, bueno, esto es obviamente un tubo endotraqueal, tenemos un conector para el circuito o para la bolsa de resucitación o para lo que sea. Esto se llama duct de neumotaponamiento. ¿Sí? Y esto es el globo de neumotaponamiento.
¿Para qué sirve? ¿Sí? Esto tiene un conector acá, llenamos y vean como el cubo, perdón, sí, como el cubo de neumotaponamiento se va llenando, al igual que la burbuja del neumotaponamiento. ¿Sí? ¿Qué presión debemos mantener acá? En perros gigantes. O sea, ya se los dije en la clase anterior. De entre 20 a 30 centímetros de agua de presión. ¿Eso qué nos garantiza? Que si seleccionamos un tamaño de tubo endotraqueal adecuado, es virtualmente imposible que lesionemos esa mucosa de la tráquea. Si es un tubo muy grande y le metemos mucho más de 30 centímetros de agua de presión con el tubo de neumotaponamiento, podemos generar necrosis isquémica por presión de la mucosa de la tráquea, y eso se traduce en neumomediastino. ¿Sí? Muy importante. Ahora, me dirán, ¿y cómo medimos acá? ¿Sí? Neumomediastino. ¿Sí? Porque se rompe la tráquea, básicamente. ¿Cómo medimos exactamente la presión acá? Sí, hay dos maneras de hacerlo. Mediante un manómetro, ¿sí? Chiquitín. En Temu valen $5 o $2,50 me parece. Y no le pedirles eso mejor. Hay jeringuillas especiales, ¿sí? En donde los conectamos. Tiene un manómetro, un bajo manómetro integrado, entonces hacemos presión y en una pequeña pantalla digital nos dice cuánto vamos generando en centímetros de agua. ¿Sí? Idealmente de 20 a 30. ¿Sí? No deberíamos pasarnos de 30, es nuestro límite seguro. Fíjense acá. Si se dan cuenta cómo está el laringoscopio y tiene la pala hacia el otro lado, la muesca de la pala es una L, de acá. Por cierto, este agujerito de acá, que está al costado, se llama orificio o agujero de Murphy. Está diseñado para que cuando en la zona del paso o puente principal se tape con un moco o algún tipo de situación, cuerpo extraño, algo por el estilo, o quede pegadito a la pared de la tráquea, esto no se obstruya y pueda seguir ventilando a través del agujero de Murphy. Y vayan jugando con eso. Lo devuelvan. Ahora, ¿qué errores cometemos acá? Hay varios errores ahí. Los más básicos, los guantes, ¿verdad? Ya. Ahí no es que vayamos a contaminar al paciente, lo máximo que va a pasar es que nos llenemos de saliva a las manos, ¿sí? Perdemos capacidad de maniobrar, de realizar movimientos finos. Pero ¿qué más? Fíjense primero cómo están sujetando al paciente. Está así. Fíjense cómo está muy incómoda y está traccionando el pliegue nucal del paciente. Primero, no hay sentido en eso. Segundo, fíjense la angulación que le están dando a la cabeza del paciente, lo están llevando hacia atrás. La extensión del cuello tiene que ser, tiene que formar una línea horizontal con el dorso, ¿sí?, de la espalda, tiene que estar alineadito. Acá, ¿cómo lo están haciendo? Miren, el paciente está así. ¿Sí se ubican? Cuando traccionan el pliegue nucal, ustedes, a ver, a su compañero de al lado, para que sea más divertido, no el pliegue nucal, no. Jálenle la ropa de acá, justo a la melina que está con un cuello de tortuga, háganle así. Despacito, así. Los que están igual con capucha, despacito, jalen. ¿Hacia dónde hace presión? Hacia acá. Si hacemos presión acá, ¿sí?, vamos, reducimos el lumen de la entrada de la epiglotis. Entonces, traccionar esto, estamos estorbando a la persona que va a intubar, no le estamos ayudando. ¿Sí? Le estamos estorbando. Segundo, fíjense cómo de manera innecesaria cambiamos la mano que está sujetando el laringoscopio.
¿Se dan cuenta? Ese movimiento es completamente innecesario. ¿Sí? Quizás son cosas que las vamos analizando de a poquito, que decimos, podemos mejorar. Pero ese es el chiste, ¿no? ¿Sí? Son errores muy chiquitos, muy cortitos, sí, pero se puede mejorar un montón. Entonces, en vez de soltar el microscopio, sería la lengua que le suelta ahí. Idealmente, quien tracciona la lengua es el ayudante. El ayudante con su mano, a ver, digamos que el paciente está a mi derecha. Mi mano derecha debería sujetar la boca de mi paciente, pero no de esa manera, porque estoy así. Mi mano derecha debería sujetar la boca del paciente, pulgar e incisivo detrás de los colmillos, ¿sí? Sin ingresar a la cavidad oral de esta manera. Si mis manos o mis dedos entran a la cavidad oral, le quito la capacidad le quito visión, ¿sí? La lengua, esta manito debería sujetar boca. Esta manito debería estar traccionando la lengua hacia craneal y abajo, tal cual como lo está haciendo la persona que va a intubar. Entonces, la persona que va a intubar ya no tiene que preocuparse de la lengua y tiene sus dos manos listas para intubar, ¿sí? Entonces, es la persona que en teoría nos tiene que ayudar, la que nos tiene que ayudar bien, ¿sí? Una intubación puede ser súper sencilla o muy complicada solamente en relación a la persona que les va a ayudar a intubar. ¿Se puede intubar solos? Claro que sí se puede, pero empecemos por lo básico, ¿sí? Por lo más fácil. ¿Qué más les puedo decir acá? Si les dije, ¿no? Roxicaína no en gatos. No, yo tengo una pregunta. Claro. Una vez nos dijeron que cuando vamos a intubar un gato no podemos hacerlo mucho tiempo porque se quedan ciegos. Ya. Es más cuando se mantiene un ángulo de apertura de la cavidad oral muy grande, muy exagerado, ¿sí? Y esta apertura debería de mantenerse para generar una hipoxia lo suficientemente grande para dejar ciego a un paciente. Son más de 5 minutos. Deberían ser muy malos intubando para que se demoren 5 minutos intubando, ¿sí? Aparte de, se abre la cavidad oral cuando el paciente ya está inducido. Y en los gatos, por cierto, ahí les va un tip chévere. En los gatos, a ver, tienen que ser, como ya se los indiqué, muy delicados, ¿sí? Segundo, en los gatos, para aperturar más la epiglotis, todos váyanse aquí, a su cartílago epiglótico, ¿sí? O al menos en donde debería estar el epiglótico, ¿verdad? Aquí todos tenemos un plieguecito, ¿verdad? Cogen ese plieguecito. En los gatos van a hacer esto. Cogen el plieguecito y lo traccionan hacia abajo. Eso va a aumentar muchísimo el lumen de la tráquea. ¿Sí? Con eso pueden intubar súper fácil a un gato. ¿Sí? Obviamente no, a ver, la parte de la tracción del pliegue nucal queda contraindicado, porque no van a traccionar el pliegue nucal del gato y también estarle jalando el cuellito, ¿no? Simplemente es un cuello bastante bien estirado, no con flexión, ni dorsiflexión ni ventroflexión. Tiene que tener una posición neutra, muy bien estirado, boquita abierta. En intubar, ¿qué se demora? 10 segundos, como exagerado, ¿sí? Si es que el paciente está en un plano de inducción adecuado. Ya saben, ¿no? No atomizadores de lidocaína en gatos. ¿Sí? Sobre todo por dos cosas, la dosis de la lidocaína que se va a atomizar y por el vehículo que va a generar un broncoespasmo. El gato promedio les permite 3 intentos de intubación bien hechos, ¿sí? Si no avanzan a intubar en esos 3 intentos, generalmente se va a producir ya un edema de glotis, un espasmo laringio, y en el peor de los casos, si meten algo más ahí o atomizan algo, un broncoespasmo. Y un gato los va a hacer asustar mucho, ¿sí? ¿Qué más? Ya saben, ¿no? De 20 a 30 centímetros de agua de presión del neumatoponamiento. Y bueno, ya está intubado el paciente, está inducido.
es momento de mantenerlo anestesiado. Tenemos varias opciones acá de mantenimiento. Tenemos o varias técnicas, sobre todo dos técnicas en las cuales nos vamos a enfocar: lo que es TIVA, que es anestesia intravenosa total, o lo que es técnica inhalatoria, que se fundamenta pues en la vaporización de agentes halogenados, sea isoflurano, sevoflurano, alotano, lo que sea. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del mantenimiento anestésico? Héctor, ayúdame a leer primero. Mantener al paciente normotenso, normoxémico, normotérmico. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de corregir o de evitar las tres principales complicaciones anestésicas, que es hipotensión, hipovolemia y hipoxia, ¿verdad? Entonces tratamos de mantener a nuestro paciente normotenso, normotérmico y normoxémico. ¿Sí? ¿Se puede mezclar TIVA y inhalatorio? Sí. A ver, cuando mezclamos TIVA e inhalatoria, ¿sí?, tenemos ahí un concepto medio cambiado, porque a eso lo asociamos con PIVA, ¿sí? Pero PIVA no es eso, ¿sí? Ya les voy a mostrar igual lo que es PIVA. Ahora, en humana a esto también ya le pusieron nombre, ¿sí? Se conoce como técnica de hipnosis mixta. ¿Por qué? Porque utilizamos hipnóticos tanto halogenados, es decir, volátiles, como intravenosos, ¿sí? Lo asociamos con PIVA porque decimos, a ver, estamos utilizando un anestésico inhalatorio y ahí mismo le conectamos el propofol y va. Qué bueno, o sea, puede ser, pero la técnica de PIVA, ¿qué nos dice? ¿Sí? Si hacemos inhalatoria y simplemente ya le conectamos una infusión de lo que sea, fentanilo, lidocaína, ketamina, de lo que sea, eso ya es PIVA, ¿sí? Porque es parcialmente intravenoso. Entonces basta con que pongamos algo intravenoso y de manera simultánea le estemos dando sevoflurano o isoflurano, estamos haciendo PIVA, ¿sí? ¿Qué más? Asegurar un nivel de inconsciencia o plano anestésico adecuado, ¿sí? Y eso depende muchísimo del procedimiento que van a realizar. Para una profilaxis dental no vamos a necesitar, por ejemplo, un plano anestésico excesivamente profundo, ¿sí? Lo podemos mantener de manera superficial, hacemos bloqueos regionales, yo qué sé, infraorbitario bilateral, por ejemplo, y podemos hacer exodoncias múltiples, sin problema. Ojo, garantizar en todo momento la analgesia, ¿sí? Es por eso que cuando hablamos de mantenimiento no hablamos únicamente del uso o aplicación de agentes hipnóticos, sino también de analgésicos durante el tiempo que sea necesario, aportar un rango de relajación muscular requerido en dependencia del procedimiento. Entonces, fíjense, tenemos plano de inconsciencia, que generalmente está llevado a cabo por agentes hipnóticos, tenemos analgesia y tenemos relajación muscular. Seguimos manteniendo las tres partes fundamentales de la tríada de Gray. Las técnicas principales son anestesia inhalatoria e intravenosa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se hacía hace un tiempillo atrás? Se le daba la dosis de inducción de propofol al paciente, por ejemplo, qué sé yo, nos salían unos 10 mililitros. ¿Y qué se solía hacer? O como aprendimos muchos, cada 10, 12 minutos, 15 minutos, o cuando el paciente se empieza a mover, métele otra vez propofol, ¿sí? Eso no es TIVA, ¿sí? O eso se aleja muchísimo de lo que es la técnica adecuada de TIVA. Eso, lo que estamos haciendo es una reinducción continua, ¿sí? En donde salimos del plano e ingresamos nuevamente al plano, y así durante el tiempo que dura el procedimiento. Eso no puede ni debe considerarse como TIVA, ¿sí? Eso sería dar alicuotas, ¿sí? O el típico darle otro bolito de propofol, por ejemplo. ¿Cuánto es un bolito? ¿Saben? Yo creo que se los expliqué en la presentación.
del volumen de la dosis de carga. Es decir, que si la dosis de carga fue 10 mililitros, el bolito, que en realidad se llama licuota, sería de 2.5 mililitros. Pero ¿qué pasa si hacemos eso? Pasa esto. Esto es un diagrama de la concentración plasmática del propofol. Esto pasa cuando hacemos bolitos o cuando hacemos alicuotas, ¿sí? Con la dosis de carga llegamos a un punto en donde el paciente se hipnotizó. Dadas las características farmacodinámicas del propofol, ¿qué pasa? Más o menos 15 minutos, las concentraciones mínimas empiezan a caer, tanto que bajan del umbral de acción. A ver, este umbral de acá, si mantenemos la dosis en este umbral, el paciente va a estar dormido, va a estar hipnotizado, ¿sí? A partir del minuto 15, ¿qué pasa? Las concentraciones empiezan a bajar. El paciente se empieza a mover, se empieza a despertar. ¿Qué hacemos? Bolito, alicuoto. Pero ojo, recuerden que el propofol se maneja en un modelo tricompartimental. Entonces, aún voy a tener propofol, ¿en dónde? Sí, se va acumulando. ¿Por qué? Recuerden que el propofol, o el modelo tricompartimental del propofol, nos dice que va a estar presente en tejido altamente vascularizado, es decir, en el órgano diana, que es el sistema nervioso central. Va a estar en dónde más? En tejido medianamente vascularizado, músculo esquelético, por ejemplo, y pobremente vascularizado, grasa, ¿sí? Entonces, fíjense, llegamos con la primera dosis de carga, lo inducimos, pues perfecto. Salió del plano, se empezó a mover, va, dale otro bolo. Como tenemos aún propofol ahí disperso en el tejido pobremente vascularizado y estamos utilizando otra dosis, ¿sí? Nos pasamos. Pasan 15 minutos, nuevamente empieza a bajar. Pero ojo, como se va acumulando, cada vez salimos menos de plano. Se empezó a mover nuevamente, le damos otra carga. Cada vez que nos pasamos con tendencia para acá, el paciente se va a profundizar cada vez más, ¿sí? Y va a salir cada vez menos de plano, ¿sí? Empieza a correr el tiempo, sale menos de plano, se despierta menos, pero como le seguimos dando licuotas, se va profundizando más, cada vez más, ¿sí? ¿Hasta qué punto? El propofol genera apnea, que ya lo sabemos, genera que también puede generar bradicardia y puede inhibir la actividad compensatoria del paciente, ¿sí? Por eso no se utiliza, o ya quedó completamente obsoleta, por así decirlo, la técnica de administración recurrente de alicuotas. Ya no se utiliza. Ahora, si me dicen es que, bueno, o sea, qué sé yo, son unos 15 minutos que tenemos que mantener, o 10 minutos que tenemos que mantener medio hipnotizado un paciente por unos rayos X, chévere, se lo hace, no hay lío. Pero no vamos a hacer o utilizar este tipo de técnicas si es que vamos con 1 hora, 2 horas de hipnosis. Allí como que ya no sería la mejor opción. Entonces, diferencias entre TIVA y inhalatorio. Una pregunta, ¿y una infusión continua no entra en ese plazo? No. Bien, me estaba olvidando de eso. Cuando hablamos de infusiones continuas, ¿sí? Es eso, justamente una infusión que va a mantener una misma dosis estadificada en relación del tiempo. Lo que es el STEREI, lo que es una infusión a ritmo constante, que busca, ¿sí? Damos la dosis de carga, perfecto.
Digamos que con nuestra dosis de carga llegamos a este punto, conectamos nuestra infusión continua y tenemos que tratar de mantenernos en este nivel. ¿Sí? ¿En algún momento se va a acumular el propofol? Sí, pero va a demorar muchísimo más. Ahora, ¿cómo saber exactamente cuándo se está acumulando? ¿Cómo? Para eso deberíamos tener algo que se conoce como monitor BIS. El monitor BIS, B y S, mide actividad biespectral. Es decir, ese monitor nos dice qué tan hipnotizado está el paciente. Si está muy hipnotizado, ¿qué quiere decir? Que ya no estoy pasando de plano. Se reducen las dosis. Si el monitor BIS me dice que está muy superficial, me estoy quedando un poquito corto con mi infusión de propofol. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice TIVA? ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver eso, pero ¿qué me dice TIVA? ¿Sí? Es la administración controlada y titulada de dosis de fármacos hipnóticos, de fármacos anestésicos intravenosos, pues. Esa es la definición de TIVA. ¿Sí? Con TIVA me evito pasarme del plano hipnótico y salir del mismo de manera continua. ¿Sí? Esto básicamente es una reinducción anestésica que estamos haciendo. Y eso no es muy bueno que digamos. Diferencias entre TIVA y inhalatorio. ¿Sí? Ambas, mantenimiento anestésico. Con ambas se puede inducir también, es verdad. Hay diferentes técnicas. ¿En qué cambia la manera en la que se va a administrar? El propofol es un hipnótico, al igual que el isoflorano, al igual que el sevoflorano, pero su vía de administración obviamente es intravenosa. ¿Sí? Ingresa a la sangre, ¿sí? Es vehiculizada por la sangre hacia su órgano diana, sobre todo, o alcanzar una concentración mínima y eficaz, pues, llega a su órgano diana, que es el cerebro, el sistema nervioso central, y comienza a actuar, comienza a dormir al paciente. Por su contraparte, inhalatoria, ¿qué hace? Aquí el vehículo va a ser el oxígeno presurizado en el vaporizador. ¿Sí? Son básicamente moléculas de oxígeno enriquecidas con isoflorano, con sevoflorano. Ventilamos eso, esas moléculas de oxígeno con sevoflorano, con isoflorano, con el agente halogenado que sean, atraviesan la barrera alveolo-capilar, se dirige o es vehiculizado hacia el órgano diana y es básicamente la misma función. Lo único que cambia es la administración de estos dos tipos de agentes. Pero los dos agentes son agentes hipnóticos. Para hacer TIVA, sí o sí, si queremos hacer TIVA medianamente decente, necesitamos la administración del agente hipnótico en infusión continua. No hay otra manera de hacer TIVA. ¿Sí? Entonces, entonces, para hacer TIVA, o podemos hacerlo de manera muy chévere con estos equipos, ¿sí? Con muchas perfusores de jeringas, que alineados de esa manera en ese rack se considera una torre de TIVA. Un poquito más humildes, con chulla, bomba de infusión o perfusora de jeringa, que lo podemos hacer también sin problema. O si somos más humildes todavía, con una bureta, con un equipo de microgoteo. ¿Se lo puede hacer también? Sí, sí se lo puede hacer. Más engorroso, más cálculos, pero sí se lo puede hacer. ¿Qué tal están ustedes para hacer para cálculo de dosis e infusiones? La verdad, en eso no nos demoramos tanto en enseñar. ¿Sí? ¿No? Ya, muy bien. ¿Qué es mejor? Como les decía, ni TIVA ni inhalatoria es superior, ¿sí? Son simplemente dos técnicas diferentes.
Cada una tiene sus cosillas, ¿sí? Si hablamos del sistema cardiovascular, anestesia inhalatoria va a tener mucho mayor efecto hipotensor. Esto es dosis dependiente. Pero si hablamos de inhalatoria, en un inicio, cuando hacemos algo que se conoce como impregnación, existe algo que se llama impregnación rápida o impregnación por sobrepresión. Es básicamente una sobredosis o una dosis de carga de anestésico inhalatorio. Eso sí o sí les va a generar vasodilatación y muy probablemente los lleve a algo de hipotensión, ¿sí? O no, pero es muy probable. Por ende, menor resistencia vascular periférica, la presión arterial cae un poquito y puede existir menor contractibilidad del miocardio. Entonces, en pacientes cardiópatas, descompensados sobre todo, quizá inhalatoria no sea la mejor opción. Veamos qué nos dice TIVA acá. ¿Menor efecto hipotensor? Sí. Menos hipotensión asociada a TIVA. Al menos en ese aspecto, se lo considera que es un poquito más seguro. Si tengo menos efecto vasodilatador, la probabilidad de presencia de hipotensión es menor. Si hablamos del sistema respiratorio, TIVA va a generar mayor depresión respiratoria. Esto es dosis y respuesta. ¿Por qué? Porque sabemos que el propofol genera apnea de por sí. Entonces, le podemos dar tanto o menos propofol y en dependencia de eso, vamos a tener mayores efectos, ¿sí? De depresión de las vías respiratorias, ¿sí? Por su contraparte, la depresión del sistema respiratorio por parte de anestesia inhalatoria es menor. Vamos un poquito rápido. El metabolismo, y esto es súper importante. Inhalatoria, ¿sí? Es vía pulmonar, es decir, no se metaboliza prácticamente nada. Si hablamos, por ejemplo, del sevoflurano, únicamente se metaboliza el 3%. Y si hablamos de isoflurano, se metaboliza el 0.2% de lo que se utiliza. Es decir, inhalo, exhalo, e ingresó y salió el isoflurano, ¿sí? Se metaboliza prácticamente nada. En cambio, si hablamos de TIVA con propofol, el metabolismo, ¿sí? Y eliminación de los fármacos tiene que metabolizarse y eliminarse. Metabolismo renal y excreción hepática. Perdón, al revés, metabolismo renal, hepático y excreción renal, ¿sí? Tiene efectos acumulativos, son no muy grandes, pero sí hay efecto acumulativo. Cuando hablamos de acá, el efecto acumulativo es prácticamente inexistente, ¿sí? Ahora, si hablamos de anestesia inhalatoria, cuando suspendemos la vaporización del agente inhalatorio, el paciente se despierta así, ¿sí? ¿Por qué? No existe metabolismo, no existe acumulación, ¿sí? Simplemente el órgano diana, que es el sistema nervioso central, baja sus concentraciones y listo, me despierto. En ocasiones no es un despertar tan lindo, ¿sí? Porque es un despertar un poquito más brusco. En cambio, con TIVA, ese propio efecto acumulativo hace que cuando suspendamos la infusión, mi paciente se vaya recuperando de a poquito. ¿Se va a demorar más? Sí, claro que sí. Al menos unos 15 minutos. Pero va a tener un despertar muy rico. Y con hambre, propofol es hambre. Otros efectos en el organismo, ¿sí? Inhalatoria, como puede generar vasodilatación e hipotensión, no se recomienda en pacientes con traumatismo craneoencefálico o en pacientes con sospechas de incremento de la presión intracraneana, ¿sí? ¿Por qué? Los mecanismos de autorregulación del sistema nervioso central, ¿qué hacen? Cuando tenemos hipotensión, ¿qué dicen? No, pues tengo que salvar al órgano más importante. Entonces genera vasodilatación cerebral, incrementando la presión de perfusión cerebral. Pero si ya tengo una bóveda craneana y con mucha presión, porque ya tengo incrementada la presión intracraneana, se incrementa más todavía la presión intracraneana. Recuerden que los tres elementos que manejan la presión intracraneana, ¿cuáles son? Ese volumen vascular, ese volumen de la masa encefálica y el líquido cefalobraquídeo. ¿Puedo controlar?
Esos, la masa no la puedo controlar. El volumen de líquido cefalorraquídeo, de manera inmediata no lo puedo controlar. El volumen vascular, algo, ¿sí? Pero si hay vasodilatación cerebral, va a haber mucho más paso de sangre al cerebro. Entonces aumento más uno de esos tres componentes, vamos, sin empeora eso. Hipertermia maligna, sí. La hipertermia maligna es algo casi que exclusivo de los agentes inhalatorios, ¿sí? Y cuando es una hipertermia maligna, la verídica, la real, generada por halogenados, es muy complejo sacar ese paciente, ¿sí? Se les va a morir frito prácticamente, ¿sí? La única manera de controlarlo es con un fármaco, se llama, bueno, hay muchos nombres, ¿no? Pero generalmente es dantrolene o dantrolene, ¿sí? Es el fármaco específico para tratar la hipertermia maligna. ¿A qué se debe esto? Al metabolismo del calcio. Cuando hablamos en cambio de TIVA, ¿qué es lo chévere? TIVA no aumenta para nada el metabolismo corporal. Entonces tenemos un bajo consumo metabólico de oxígeno. Tiene tendencia a reducir la presión intracraneana, ¿sí? Todo lo contrario a la técnica inhalatoria, ¿sí? Y se considera extremadamente estable en procedimientos, ¿sí?, en donde es imposible administrar agentes inhalatorios. ¿Qué sé yo? Un paciente con edema de pulmón, ¿sí?, en donde la relación ventilación-perfusión pulmonar va a estar alterada. ¿Qué necesitamos? Sí. Entonces se van dando cuenta como no es que una técnica sea superior a la otra, simplemente tenemos un paciente con ciertas características y quizá le queda mejor esta de acá. Eso es. Aplicaciones técnicas. Chévere. Primero, si nos vamos con agentes inhalatorios, es posible conocer su concentración expirada, ¿sí? Eso se llama porcentaje de anestésico expirado. ¿Qué tienen que considerar? En las máquinas básicas no lo podemos determinar, ¿sí? Para esto necesitamos máquinas cuyo costo sea bastante importante, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de esto? Que si tenemos una máquina súper chévere de cara y aniñada, nos da la fracción de exhalación del anestésico, de concentración, perdón, del anestésico, y podemos ir modificando dosis sin problema. Doc, cuando usted dijo que en el sebo hace que se incremente la presión intracraneal, yo vi que en Costa Rica hicieron una cirugía que se llama de derivación ventrículo peritoneal. Ya, para un paciente con hidrocefalia. Y usaron sebo como mantenimiento. Ay, sí, ¿qué te puedo decir, hijo mío? Pero, la presión arterial, ¿cómo se mantuvo? Si se mantuvo estable, en teoría, no hubo afección o incremento de la presión intracraneal, ¿sí? Idealmente en este tipo de pacientes, en donde sí se hace una derivación ventrículo-peritoneal en pacientes con hidrocefalia, y depende mucho también del nivel de hidrocefalia del paciente, TIVA es la mejor opción, ¿sí? ¿Qué más? Necesitan sí o sí, un equipo específico, ¿sí? Pueden tener el vaporizador, la máquina con el vaporizador de sevoflurana, y ustedes consiguieron isoflurana, esa cosa ya no sirve. ¿Por qué? Porque la presión, la temperatura para que se volatilice el sevoflurano y el isoflurano es muy diferente, y la presión para que se volatilice tanto el sevo como el iso no es la misma. Entonces es como que si a su carro que le tienen, como es aniñado, le tienen que poner súper, le metan 10. Entonces no sirve, ¿sí? Lo van a dañar. Si es un equipo grande, es un equipo difícil de transportar, entonces no es que se lo puedan llevar del punto A al punto B súper rápido, ¿sí? Al menos si son equipos muy grandes. Su uso es relativamente fácil, claro que sí. ¿Por qué? Cuando mueven esta ruedita,
Y lo que primero se van a olvidar de decir es súbele la cam o bájale la cam. Eso no existe. Eso es un término completamente sacado de contexto. Y lo que existe es incrementa el porcentaje de vaporización o disminuye el porcentaje de vaporización. La cam es algo inherente del paciente, ¿sí? Si el paciente se está despertando, perfecto, incrementa el porcentaje de vaporización, súbele, yo que sé, está de 0.5, súbele a 1.2, lo subimos y listo, el paciente se empezó a dormir otra vez. Si queremos que se despierte, chévere, el dial del vaporizador, que es esta ruedita, a 0 y listo, el paciente se empieza a despertar, ¿sí? No debemos conocer el peso exacto de nuestro paciente. Obviamente, si lo vamos a premedicar y todo eso, claro que deberíamos, pero para inhalatoria no es necesario, ¿sí? En teoría, tiene menor costo que asertivo. Y esto es muy relativo, porque podemos comprar una máquina de $60,000 y obviamente va a ser muchísimo más costoso que asertiva. Si hacemos TIVA con buretas, por ejemplo, ¿sí? Es muy relativo esto en dependencia de los equipos que se utilicen. Si nos transportamos acá a TIVA, no existe un método real para conocer la concentración plasmática, ojo, en tiempo real, ¿sí? Porque ¿qué se tendría que hacer? Estoy haciendo técnica TIVA en mi paciente, tendría que sacar una muestra de sangre, mandar al laboratorio y hasta que me llegue, así se demore 5 o 10 minutos, ya no es tiempo real. Sobre todo considerando en un promedio de 8 a 15 minutos, ese paciente debería metabolizar el propofol. En teoría, equipo fácil de trasladar, claro que sí. Compra un par de buretas, un par de frascos de propo, para jeringas y listo, pueden ser TIVA, ¿sí? Incluso con las torres de TIVA, bombas de infusión, pueden coger pues, las bombas de infusión como una mochilita y se las llevan. Mucho más fácil que transportar una máquina, ¿sí? Por ende, su uso extrahospitalario es relativamente fácil. ¿Qué es lo malo? No lo malo, ¿sí? El detalle de, primero, requieren conocer el peso exacto de su paciente y tienen que saber hacer cálculos de infusión, que no es gran cosa, pero si vamos a punta de buretas, se van a demorar un poquito más, al menos hasta que le cojan el tino. En humanos, el propofol generalmente produce dolor al punto de inyección. Si es que alguna vez los anestesiaron y les pasaron propo, es algo incómodo en un inicio, ¿sí? Y en teoría tiene mayor costo económico, pero vuelvo y repito, esto depende de la adquisición de equipos. Porque podemos tener un equipo así bien suave de unos $2,000, $3,000, a un equipo mucho más complejo, ¿sí? De unos 20, 30, 40, $60,000, ¿sí? Los de medicina humana son extremadamente costosos, como se los había mencionado anteriormente, porque esos equipos utilizan una mezcla de oxígeno puro más aire ambiental. Entonces lo que hacen es enriquecer el porcentaje de oxígeno del aire ambiental. Nuestros equipos no hacen eso. Nuestros equipos utilizan oxígeno puro al 100%. Es por eso que en ocasiones, si hay fugas de oxígeno, puede haber un incendio en el quirófano. El oxígeno es inflamable. Podemos tener un equipo súper simple, un equipo con ventilador artificial, con todos los juguetes. Depende, igual, como, qué sé yo, cuando se compra un celular. Puede ser un celular súper simple que a lo mucho recibe WhatsApp, o literal, los que parecen ya literalmente una computadora. Acá misma historia, podemos irnos de lo más aniñado posible, con torres, y los monitores BIS, un monitor PTA, o sea, ya todos los juguetes, o con una bureta de, creo que vale unos 75 en la farmacia, y listo, y lo podemos hacer. De diferente manera, quizá no sería lo más prolijo, pero se puede hacer. En el impacto en el medio ambiente y laboral, me parece muy importante eso porque, a ver, lo subestimamos muchísimo, pero la anestesia inhalatoria sí o sí friega la capa de ozono, no hay nada que hacer ahí, ¿sí? Perfora la capa de ozono. Segundo, si daña la capa de ozono, colabora con el efecto invernadero. Tiene efectos teratogénicos y oncogénicos a largo plazo.
Su exposición aguda genera cansancio, cefalea y malestar corporal. Es como cuando está en chuchaquis. ¿Sí? Ahora, anestesio que se respete tiene que comprobar su máquina. ¿Sí? Entonces, literal. No, es que es verdad, tiene que comprobar siempre que el vaporizador justamente esté vaporizando. Entonces, siempre en el día se prueba el equipo al menos una vez. No digo que se peguen unas 3 jaladas de sevoflurano, no, simplemente abren el vaporizador y perciben. ¿Se han tenido la oportunidad de oler el sevoflurano? Es un olorcito dulce, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo malo? ¿Sí? La exposición continua al sevoflurano los va a deprimir mucho. ¿Sí? Es por eso que dentro del grupo de médicos veterinarios que de por sí nos suicidamos por cualquier cosa, porque tenemos mucho estrés, son los de anestesia los que más se cuelgan. ¿Sí? ¿Por qué? Por la exposición al sevoflurano. ¿Sí? Los agentes halogenados generan depresión por sobreexposición. Es por eso que si tenemos un equipo de estos, tenemos que tener un circuito de salida hacia el exterior del medio ambiente. Es una que es una contaminación bárbara en dependencia de nuestra casuística, y si no, ese circuito tiene que ir conectado a un filtro de depuración con carbón activo. ¿Sí? ¿Tiva no contamina? No, también contamina a su estilo. ¿Sí? Contaminación ambiental, ¿asociada a qué? Al igual que el sevoflurano o el isoflurano, transporte, producción, ¿sí? No genera contaminación ambiental como en el quirófano, es verdad, a menos no contaminación de medio inhalado. Pero para hacer TIVA, ¿qué tenemos que hacer? 2, 3 llaves de infusión, muchísimos más equipos de venoclisis, extensores de vía, salud, extensores o líneas de perfusión aparte. Entonces necesitamos también sus cosillas. Y todo se rompe, plástico, plástico, plástico. ¿Sí? Esto es un poquito de lo que hemos conversado. ¿Qué fármacos vamos a utilizar para ti? Empezamos por ti. ¿Por qué? Porque, a ver, es lo que podemos hacer acá en nuestro medio. Aquí en la U ya tenemos todo lo necesario nos falta todavía la máquina de anestesia, entonces. Y la parte más compleja de TIVA es como que los cálculos, si es que no tenemos los equipos, entonces vamos a iniciar por ahí. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Inicio de acción, metabolismo, ausencia y efecto acumulativo. ¿Sí? El propo tiene un inicio de acción rápido, medianamente rápido, sí. Rápido metabolismo y aclaramiento, ¿sí? 15 minutos, no es algo exageradamente prolongado. Y ausencia o escaso efecto acumulativo, sí, el propofol sí lo cumple. ¿Sí? Ojo, que seguimos procurando buscar con TIVA: hipnosis, relajación muscular y analgesia. Eso, logrado por varios fármacos, se llama anestesia equilibrada. Para hipnosis, agentes hipnóticos, propofol. ¿Sí? Es el más conocido en nuestro medio, porque más a nuestra disposición está. Si no tenemos también alfarsolona o también el etomidato. Pero en nuestro medio el más fácil de conseguir, el menos caro y ya, propofol. No nos compliquemos tanto la vida. ¿Cuáles van a ser los adyuvantes? Los que nos van a aportar relajación muscular y analgesia. Los mismos que ya hemos visto: ketamina, benzodiazepinas, agonistas alfa-2, opioides, anestésicos locales, ¿sí? Fármacos como que medio aparte, pero que también tienen su efecto analgésico, como por ejemplo la novalgina, ¿qué era? Dipirona, sí, perdón, lapsus de ahí. Sulfato de magnesio, maropitam, por ejemplo, ¿sí? Que sin ser un analgésico tiene una potencia analgésica visceral bastante importante, ¿sí? Entonces fíjense, se van repitiendo los mismos fármacos que ya hemos visto. ¿Qué cambia acá? Dosis, de ley cambian dosis. Propofol, lo que ya habíamos visto antes, ¿sí? Desde el momento en que inyectamos, ¿cuánto se demora en actuar? De entre 60 a 90 segundos. Es rápido.
¿Hay agentes más rápidos? Sí, es verdad, pero 90 segundos no es nada fuera del otro mundo. Corta duración, 10 minutos aproximadamente. Entonces, a pesar de que no tiene un agente reversor, dura poquito, ¿sí? Es un modulador positivo del GABA, ¿sí? Desde que terminamos el periodo de inyección, en dependencia de nuestra técnica obviamente, en 2 minutos tenemos una concentración plasmática estable, ¿sí? Es decir, acabo de pasarle la dosis de carga que calculo, el paciente se duerme y tengo una concentración plasmática activa bien, ¿sí? No tiene efecto analgésico. El isoflurano o el sevoflurano, aunque sea un poquito, sí tiene efecto analgésico. Es casi nada, pero lo tienen. Propofol, nada que ver. ¿Qué tienen que considerar también? ¿Sí? Esto, lo que vimos, básicamente se está repitiendo. Algo del modelo tricompartimental y demás, muy importante. Alto neoproteínas plasmáticas. Un paciente hipoalbuminémico hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Se nos puede pasar la mano con el propo y vamos a tener unos sustos bien chéveres ahí, ¿sí? Porque la albúmina es la que va a transportar al propo al 95% de propofol. Si tenemos hipoalbuminemia y utilizamos dosis normales de propofol, vamos a tener una cisterna literalmente de propofol ahí en nuestro paciente. Es decir, que si tenemos un paciente hipoalbuminémico y manejamos dosis convencionales de propofol, solo con la que vendría a ser la dosis de carga, ese paciente va a estar dormido unos 30 minutos, unos 40 minutos. ¿Por qué? Por todo el propofol que se me acumuló. No en tejido adiposo, no se acumuló en tejido adiposo, se acumuló porque no tiene quien lo transporte, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Tiene un metabolismo hepático, como ya se les mencioné, pero ¿quién se va a bancar? Es el sistema microsomal del citocromo P450, ¿sí? Ese sistema de glucuronidación hepática. Si ese hígado está medio baldado, medio falloso, dosis con tendencia a la baja, no dosis completas. ¿Y ahí más o menos cuánto de la dosis se debe reducir? Arrancamos con dosis mínimas. Y el propofol, recuerden que es, sobre todo en las dosis de carga, es dosis respuesta, ¿sí? Entonces nos quedamos con las dosis mínimas del propofol. Es decir, si mi paciente tiene insuficiencia hepática o cirrosis o ese hígado ya no mismo, quizá el propo o dosis mínimas o me lo pienso 2 veces, ¿sí? Compuesto fenólico, es decir, que puede generar, ¿qué cosa? Estrés oxidativo en los eritrocitos, sobre todo de los felinos, cuando se exponen a periodos de infusión muy extensos, ¿sí? Ahora, hay estudios en donde dice que para que tengamos estrés oxidativo en esos eritrocitos, hay que pasar unas 8 horas de infusión continua. Algo nada común, ¿sí? Pero ojo, por ejemplo, cuando tenemos que hacer manejo de heridas y todos los días tenemos que curar una herida y queremos hipnotizar a nuestro paciente y le damos propo un día, propo otro día, propo otro día, propo otro día, 6 días de propo, es muy probable que tengamos estrés oxidativo y los gatos son una máquina para hacer anemia hemolítica inmunomediada. Entonces allí sí tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Los efectos cardiovasculares del propofol, ¿sí? No son muchos, pero son importantes cuando se nos pasa la mano en la dosificación. ¿Por qué? Depresión cardiovascular dosis respuesta, disminuye tanto el efecto inótropo como el cronótropo del corazón. ¿De qué manera? Generan la depresión del reflejo vasoreceptor. Es decir, normalmente si hay hipotensión por vasodilatación va a haber taquicardia compensatoria, ¿verdad? Con el propofol eso se anula. Le quito esa capacidad de defenderse, entre comillas, a mi paciente. Entonces, es por eso que en ocasiones, cuando están aprendiendo y se les pasa la mano con el propofol, no solamente van a tener apnea de inducción, de hecho eso es lo último que importa.
Porque saben de entrada que el propo genera apnea. ¿Lo pueden controlar? Fácil. Intuban, ambú y listo, no pasa nada. Pero se les puede hipotensar, no va a haber el reflejo que ustedes esperan de taquicardia. Si aún no conectan los monitores y se les olvida este detalle, van a tener hipotensión asociada a bradicardia. Ese es un problema, ¿sí? Porque quizá ese paciente, en dependencia de lo tan bien o tan mal que está, si es un ASA 4 o un ASA 5 no va a aguantar ese impacto hemodinámico. Si es un ASA 1, capaz que se lo banca, ¿sí? Pero ASAs 4 o 5 o pacientes con alguna comorbilidad muy importante no lo van a tolerar. Allí les va a tocar sí recurrir a la vieja confiable atropina. ¿Sí? La atropina, ¿qué va a hacer? Incrementa el imicronotropismo e incrementa de manera, pequeñita, por así decirlo, el tono vasomotor. Si es muy heavy la bradicardia y ya tienen actividad eléctrica sin pulso, o sea, el corazón se mueve, pero ustedes ya no pueden palpar femoral, EPI. ¿Sí? Aumentamos inotropismo, aumentamos cronotropismo, pero es un potente vasopresor. ¿Sí? Allí sí nos toca pasar. ¿Y se pone lidocaína cuando es arritmias o cuando es bradicardia? Cuando ya en bradicardia, si le pones lidocaína, generalmente hay tendencia a más bradicardia. ¿Sí? ¿Cuándo se te resuelve la lidocaína? Eso cuando la bradicardia está asociada a un bloqueo. Si tenemos el bloqueo, lidocaína te puede salvar. ¿Por qué lidocaína cuando hay otros antiarrítmicos? Porque es la más barata y más fácil de conseguir, la que está a mano de todos. ¿Sí? Pero si no hay bloqueo, si tenemos una bradiarritmia muy heavy y asociada a una hipotensión muy maluca, EPI, de ley. No hay otro chance. Y ahí sí no lo piensen mucho, porque si lo piensan mucho es probable que se les petatee. Ahora, a pesar de esto es bien poco común, si no es nada común. ¿Por qué no es nada común? Porque lo que primero va a pasar cuando infundan el propofol muy rápido es apnea. Y hasta por el susto ustedes van a dejar de infundir el propofol. Entonces, no es muy común esto. Para evitar la apnea de inducción, ¿qué nos dice la técnica de administración de propofol? La dosis de carga, ¿sí?, de lo que ustedes calculen. A ver, primero, ¿se acuerdan de los grados de sedación? Vamos a tratar de llegar siempre a grado 3, 4, ¿verdad? Si es que nos vamos a meter a inducción. En dependencia del grado en el que yo esté o al que pueda llegar, voy a calcular la dosis de inducción del propofol. Si tengo un grado 4, no voy a calcular con unos 10 miligramos por kilogramo de propofol. Me voy a dosis bajas. Voy a un 2 miligramos por kilo. Y recuerden que la inducción tiene que ser lenta, titulada y hasta que llegue a un plano compatible con la intubación orotraqueal. Es decir, que si con 0.5 miligramos por kilo de propo logro un plano compatible con inducción, listo, allí está. No tengo por qué darle más. Ahora, ¿qué me dice la técnica? ¿Sí? Yo calculo, yo que se calculan con unos 2 miligramos por kilo, calculan con unos 10 miligramos por kilo. Esto es muy dependiente de ustedes, mejor dicho, del paciente. ¿Sí? ¿Qué nos dice la técnica? La dosis de carga, ¿sí?, el 50% de la dosis inicial no debe ser administrada en un tiempo menor a 30 segundos. ¿Sí? Si la mitad de esa dosis de carga la infunden en menos de 30 segundos, es apnea de ley. ¿Sí? Entonces, pilas con ese detalle. ¿Qué más? Efectos respiratorios, lo que ya sabíamos, ¿no? Apnea de inducción en dependencia de qué tan pesada la mano tienen, por así decirlo. Si le dan rápido, pues va a haber apnea de inducción. Cuando hacemos TIVA, ¿qué es lo que deberíamos hacer? BPP, ¿saben lo que es? ¿Se ubican? Ventilación a presión positiva. Es decir, hacemos esto.
forzamos el ingreso de aire al tórax de nuestro paciente. Cuando hacemos TIVA, se debería realizar ventilación a presión positiva durante y antes del fin del procedimiento. ¿Para qué? Para evitar atelectasias. Si recuerdan las atelectasias, el pulmón se quedaba aplastado, había colapso de los alveolos. Entonces, para evitar eso, hacemos ventilación a presión positiva. Idealmente, y en dependencia de cuánto nos demoremos en inducir a nuestro paciente, sería al inicio, a la mitad y al final. Esto depende también muchísimo del tiempo de cirugía. Si son 6 horas de cirugía, pues lo vamos a tener que hacer al menos cada hora. Para esto idealmente se maneja también algo que se llama una válvula EPIP, que es una válvula que mantiene presión positiva al final de la expiración. Es decir, cuando expiro, esa válvula evita que todo el flujo de aire salga de los alveolos y nos quedamos con un poquito de volumen que mantiene al alveolo abierto. Evitamos atelectasias. Fármacos coadyuvantes, los de siempre, los que vimos, ketamina, benzodiazepinas, agonistas alfa-2, opioides locales. Esto ya lo vimos anteriormente, entonces no nos vamos a detener mucho aquí. Y aquí tienen, por ejemplo, ¿sí?, ejemplos desde un inicio. Si utilizo Acepro, si utilizo Propofol puro en ese mismo paciente, ¿con cuánto lo puedo mantener? Y el ejemplo del procedimiento. Es decir, si voy para una ovahisterectomía y me da ganas, por ejemplo, de premedicarlo con acepromacina y morfina, mi dosis de inducción sería de entre aproximadamente 5,8 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, esos son ejemplos, ¿sí? Porque un paciente es muy diferente de otro. Pueden ser hermanos, pero el uno se va a dormir con una dosis y otro con otra dosis, ¿sí? Y el mantenimiento sería de aproximadamente 0,4 miligramos por kilogramo por minuto, ¿sí? Entonces fíjense, dosis de carga, miligramos, kilo, de golpe, no de golpe, ¿me entienden? Y para mantenimiento, el mismo Propofol se modifica la dosis, miligramos por kilogramo por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que si programamos una hora, sería 0,3 o 0,4 miligramos por el peso del paciente por 60 minutos que tiene la hora, dividido para la concentración del Propofol. Si viene al 1 o al 2%, es decir, dividido para 10 o dividido para 20. ¿Sí? ¿Facilito como eso? Más o menos, quizá no. ¿Por qué? Algo en el que se confunde un montón al inicio cuando estamos comenzando es en pensar en que, es, yo qué sé, imaginarnos que todo es miligramos, kilo hora, miligramos, kilo minuto. No, hay fármacos en miligramos, kilo hora, y microgramos, kilo hora, microgramos, kilo minuto, ¿sí? Por ejemplo, la lidocaína, ¿sí? Hay dosis de 1 miligramo por kilogramo por hora, hay dosis de 0,02 a 0,08 miligramos por kilogramo por minuto. Entonces, allí quienes deciden eso son ustedes, pero van a trabajar siempre teniendo muy en consideración las unidades. Seguimos con más ejemplos de fármacos. Todo esto igual les voy a pasar, no hay lío. Estos son ejemplos nada más. Claro. ¿Sí? Dosis. A ver, pero tampoco les voy a poner, que me pongan una dosis específica. ¿Por qué? Porque todos tienen unos rangos muy grandes, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué sí les puedo poner? ¿Cuál es la dosis de inducción del Propofol o la dosis convencional de inducción? Sabemos que puede ir de, unos libros dicen de 1 a 8, otros libros dicen de 1 a 12 miligramos por kilo, ¿sí? Pero si les pongo 50 miligramos por kilogramo, no ha de ser, ¿verdad? ¿Sí? A eso me refiero. Y seguimos y seguimos y seguimos. ¿Por qué me apuro? ¿Sí? Vamos a calcular. Entonces lo que les decía, podemos hacerlo de la manera más humilde en la universidad pública, ¿sí?
con sachets con sueros, con extensores de 3 vías, con llaves de 3 vías, con uretras de microgoteros, o lo podemos hacer medianamente aniñado con una bomba volumétrica y una bomba perfusora, o con ya sistemas de infusión como tal. Esto ya habíamos visto, sí, es decir, tenemos que canalizar al paciente con lo más grande que podamos, al menos utilizando las 3/4 partes del lumen vascular. Sí o sí lo tenemos que canalizar siempre. Todo paciente, independientemente de si es TIVA o si es inhalatoria, tiene que tener un acceso vascular, sí o sí, no hay discusión, ¿sí? Y una vía aérea asegurada, ¿sí? Puede ser máscara laringia, que no la asegura al 100%, pero vamos, no sirve, o tubo endotraqueal, que es la única manera que nos garantiza una vía aérea hermética. Y para poder empezar a imaginar los cálculos, tenemos que recordar un par de cosillas. El volumen de agua, por así decirlo, de nuestro cuerpo representa un 60%, si hablamos de peso o volumen como tal. Es decir, somos 60% agua. Es verdad que si son cachorritos o si somos niños hay mucho más porcentaje de agua, y mientras más nos hacemos viejitos, como una pasa, más nos vamos secando, literalmente menos porcentaje de agua. Promedio 60% de agua, ¿sí? De ese 60%, el 20% es extracelular, de ese 20%, el 15% es intersticial y apenas el 5% se encuentra en el intravascular. Entonces, fíjense, tenemos nada de volumen en el intravascular. Entonces, vamos a tener, aquí la terapia de fluidos cambió un poquito, ¿sí? Cuando hablamos de una fluidoterapia de rehidratación convencional, primero dura al menos entre 12 a 24 horas para que haya la movilización del fluido en los diferentes compartimentos orgánicos. Segundo, recuerden que sí tenemos que hacer reposición de fluidos. No porque nuestro paciente, hablamos de un paciente normovolémico, ASA 1, 2, 3, pero un paciente relajado, ya no un paciente que llegue medio tieso. Si vamos a hacer reposición volémica, lo estándar es hacer o utilizar 2 mililitros por kilogramo de peso por hora de ayuno. ¿Sí? Anoten eso porque eso no creo que lo puse por ahí. 2 mililitros por kilogramo de peso por hora de ayuno. Es decir, que si mi paciente pesa 15 kilos, 2 mililitros, 30 mililitros por kilo. 30 mililitros y por horas de ayuno, normalmente el ayuno ¿cuánto iba a ser? 4 horas estándar, ¿verdad? Si hablamos de un paciente adulto. Entonces, multiplique. ¿Cuánto es? 15 por 2, 30 por 4, 120 mililitros. Ese volumen de fluidos el paciente lo debería recibir en un tiempo aproximado de entre 15 a 60 minutos. No hay un tiempo específico ahí. Lo que no deberíamos pasarnos es de los 60 minutos. ¿Por qué? Porque a partir del minuto 45 se supone que ya al menos el 20% del fluido total que infundimos se empezó a redistribuir. O sea, ese fluido ya no está en el intravascular, empezó a salir. ¿Sí? Por eso una de las técnicas para mantener expansión vascular es combinar un cristaloide con un cristaloide isotónico. Una gelatina, perdón, con un cristaloide isotónico. Es decir, un coloide. Pero bueno, eso cuando sea más grande. Ahorita vamos por la base. Entonces, 2 mililitros por kilogramo de peso por hora de ayuno. ¿En cuanto? Entre 15 a 60 minutos. Es decir, le ponen la vía y mientras le van pasando todo, van pasándole fluidos. Les da chance a prepararlo, a depilarlo y demás. Pasaron unos 20 minutos y ya hicimos, ¿sí?, reposición de volumen. Perfecto. ¿Qué más nos dice la técnica de terapia de fluidos en este tipo de pacientes? Lo estándar es en perros utilizar de entre 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso por hora. Ese volumen es volumen de mantenimiento intraoperatorio.
En gatos nos vamos un poquito menos. En gatos se utiliza de 2.5 a 5 mililitros por kilogramo de peso por hora quirúrgica. Ahora esto varía un montón, porque me van a decir, si perdió sangre, si pasó esto, lo otro. No, esto es en un paciente que no les dé problemas, en un paciente normovolémico. Es decir, en el paciente que vino feliz, contento hasta uno, a su esterilización, a su VH, orquiectomía, lo que sea. Esto obviamente no aplicaría al paciente hipotenso por, yo qué sé, hemorragia intracavitaria. ¿Sí? Esto es paciente feliz, sano y contento que vino a cirugía electiva. Idealmente no nos deberíamos de pasar de 10 mililitros por kilogramo de peso por hora quirúrgica en pacientes normovolémicos. ¿Sí? ¿Vamos a generar edema de pulmón? No, para eso tendríamos que darle volúmenes exageradamente altos, ¿sí? Superiores a 100 mililitros por kilo. ¿Por qué? Porque el organismo es tan duro que va a tratar de salvarse. O sea, va a empezar con poliuria y alucinaciones fluidos. ¿Qué pasa en un paciente si se nos pasa la mano con fluidos? ¿Qué dice? En ocasiones especiales sí podemos hacer bolos intermitentes, bolitos, no fluido permanente, de 50 a 90 mililitros por kilo, cuando se lo requiera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si me paso de los 90 mililitros por kilo o si mantengo una fluidoterapia prolongada, ¿sí? De más, o sea, de 10 para arriba, empiezo a generar yo solito edemas. ¿Por qué afecta esto? ¿Edema pulmonar? No, el pulmón va a aguantar casi que hasta el último. Pero ¿qué tal si hacen una enteroanastomosis terminal? Generan edema de ese tejido y eso puede hacer que la sutura fracase. ¿Sí? Entonces, una fluidoterapia puede hacer que una cirugía compleja se vaya al diablo literalmente. ¿Sí? Solamente porque se les pasó la mano con la fluidoterapia. Solamente entre comillas. Entonces, fíjese cómo algo tan sencillito puede repercutir tanto en un paciente. Entonces, revisemos, a ver, recapitulemos. Paciente normovolémico, ¿sí? No nos pasamos de 10 mililitros por kilogramo por hora quirúrgica, ¿sí? En caninos generalmente nos manejaríamos con volúmenes de 3 a 5 mililitros por kilogramo por hora y en gatitos un poquito menos, ¿sí? 2.5 a 5. Pero si gustan podemos manejarnos de 3 a 5 y con eso hacemos una zona, no hay lío. Lo importante, repito, no pasarnos de 10 mililitros kilo hora en pacientes normovolémicos y hablamos de cristaloides isotónicos, no de hipotónicos, no de hipertónicos, isotónicos, ¿sí? Hartmann, cloruro de sodio, Ringer, lactato, el Hartmann es Ringer, ¿no? Pero sin lactato, ¿sí? Entonces, hablamos de esos. ¿Qué más tenemos que considerar? Sistemas de infusión o sets de infusión. Sabemos que el microgotero es 60 gotitas, 1 mililitro, ¿sí? De todas maneras, en los sobres en donde viene pues, el microgotero, les especifica. Hay unos equipos que 65 gotas equivalen a 1 ml, pero de manera universal se asume que son 60 gotas 1 ml. Aquí suele haber una confusión. Generalmente decimos macrogotero al sistema que da 20 gotitas 1 ml. Eso no es un macrogotero, eso es un normogotero. ¿Sí? El macrogotero es un sistema de infusión rápida. Es un sistema que literalmente parece que abrimos una llave. ¿Sí? Cuando se utiliza un macrogotero, por ejemplo, cuando se hace protocolos de transfusión masiva. ¿Sí? Es decir, cuando necesitamos que medio litro pase en 20 segundos. Eso es un macrogotero. ¿Sí? Se los puse acá justamente para hacer esa aclaración, pero esta en realidad es un normogotero. ¿Sí? Ahora, si es que en algún momento tienen la duda de qué mismo es, al reverso siempre va a venir el equivalente, 20 gotitas, 1 mililitro y demás. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que ser capaces de hacer, pero eso es un lío. Así que vamos
Listo, ¿quién quiere pasar? Es la única manera en la que van a aprender a calcular rápido, fácil y sin tanto lío. Hago un ejemplo. ¿Mm? Un ejemplo. Listo, pásame al pobre. Trabaja conmigo. Listo. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Ah, no sobra tiempo. Sí, sí, no hay problema. Perfecto, entonces a ver, vamos. ¿Cómo hiciste para el Marcelo? ¿Cómo se los explico? Porque no sé. Es que hay dos maneras de abordar esto. A ver, confía en ustedes. ¿Por qué no hice lo de la encuesta? Yo lo mandé como... Deme un peso, paciente de 12.5. 12. 12.5 kilos. ¿Cuántas horas de ayuno, Nico? 6. 6 horas de ayuno. Hoy es el más chiquito, porque no vale. Ya no importa, dale. Luego le calculamos eso. ¿Cómo que más chiquito? O sea, los números. Ah. Listo, entonces, ¿cuál sería nuestro volumen de reposición que tenemos que hacer de fluidos? Perdón, eran constantes 2 mililitros por kilogramo de peso por hora. Exacto, por el número de horas de ayuno. Muy bien. Calculadora. Entonces, esos 150 mililitros es, ¿qué cosa? El volumen de reposición por ayuno que vamos a hacer. Listo. Por ahí anoten 150. Vamos, siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Volumen de mantenimiento. Vamos. Peso. ¿Por qué volumen vamos a utilizar? 3, 5. Con que no nos pasamos de 10, va. 5. Listo, vamos por 5. Entonces sería el peso por 5 mililitros, ¿sí?, por hora quirúrgica. Digamos que es una cirugía suave nomás. Ah, por cierto, siempre el estándar, sí, va a ser 1 hora, ¿sí? Así nos vayamos a demorar media hora. No, 1 hora, porque algo puede pasar. Y es más fácil pausar el equipo, cerrar las llaves, que calcular todo nuevamente en ese momento. Entonces 62 mililitros hora. Muy importante. Aquí acostúmbrense, al menos ahorita que estamos refrescando esto, unidades. Luego se me van a confundir. Ya van a ver por qué. Nadie ha hecho más. De 15 a 60 minutos. ¿Sí? No, en 1 hora ya empieza a ver. No es expansión, es. Yo sí me mandé. Bueno, empieza a salir al extravascular. ¿Sí? Entonces, listo. Tenemos que el volumen de mantenimiento por hora quirúrgica va a ser de 62 mililitros. Pregunto, cuando ustedes han visto que hace tío, cuando se han puesto a pensar, a cranear ahí en hacer TIVA, ¿han considerado qué volúmenes van a utilizar si es que no tienen perfusoras de jeringa? Porque si le metemos 50 mililitros de propofol y le metemos 200 mililitros de cloruro de sodio, le estaríamos metiendo en total volumen de 250, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que ir tomando esas referencias. Normalmente, el volumen para infusiones debería equivaler al 20% del volumen de mantenimiento base. Como estamos, es decir, del 62 tomamos el 20% y de ese 20% sería nuestro techo para el volumen de infusiones. Es decir, dentro de ese 20% debería estar el número de mililitros de propofol que le pasemos. ¿Sí? Sí, exacto. Por eso primero le damos un volumen de reposición. ¿Sí? Ahora,
Como estamos chiquitos y estamos aprendiendo, no utilicemos como techo 20%, utilicemos 50% para tener más margen. Pero ustedes saben que es 20%. 31.25, ¿verdad? Ese se anoten por ahí. Eso sería nuestro límite, ¿sí? Límite entre comillas, porque todo esto puede variar muchísimo en dependencia del paciente. Pero sería nuestro límite entre comillas. Listo, vamos a darle, ya lo inducimos, entonces vamos a calcular propofol. ¿Qué dosis de propofol queremos utilizar? Mantenimiento. No inducción, mantenimiento. Vamos, muy bien. 0.2 miligramos, y ahí se anoten todo, miligramos por kilogramo por minuto. Sí. Por 60 minutos. Exacto, muy bien. 0.2 miligramos, eso es lo del propofol. Dice Pro es igual. Kilogramos, ¿cuál es miligramos, kilogramos? ¿Se dan cuenta cómo nos empezamos a confundir en las unidades? ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué nos dice la dosis? La dosis se pone 0.2 miligramos y tiene que haber allí un slash que diga miligramos por kilogramos. Luego, por kilogramos, es decir, esta parte me confusa. ¿Pero qué nos dice la dosis? 0.2 miligramos por kilogramo por el kilogramo o lo que sería el peso en kilogramos del paciente por tiempo. Entonces, exactamente. Y nos quedan miligramos hora. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Dividir para la concentración del fármaco. Lo pueden ir haciendo suave, suave, suave. O cuando ya tengan práctica, porque esto es práctica, simplemente cogen 0.2 por el peso por 60 dividido para 10 o 20 en dependencia de si es propofol al 1 o al 2%. Dividido para 10. Si es al 1% equivale a 10 miligramos por mililitros. Si es al 2% equivale a 20 miligramos por mililitro. En pocas palabras, cuando tengan un signo de porcentaje, saben que a ese número que está antes del signo le meten un 0 y ya queda la dosis, la concentración en miligramos por mililitro. Es decir, si es ketamina al 10%, saben que viene 100 miligramos por mililitro. ¿Y así? ¿Y cuánto es 0.5? 5. Y así nomás es eso. Entonces, dale, digamos que es propo al 1%. Sí, dale. 0.2 por 2.5 por 60 es igual a 150 dividido para 10. 15 mililitros por hora. Eso es lo que ese paciente tiene que recibir para mantener un plano de hipnosis. Es decir, para mantenerse mímido. Una hora. Ahí estamos en mililitros. No. Miligramos de ml. Ahí estamos en miligramos hora. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Y dividimos para la concentración, que es 10. 10 miligramos de ml. Ya. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? 150 miligramos hora. ¿Dividido para cuánto? Para la concentración, que es 10 miligramos por ml. Se simplifica y nos queda el número por mililitros hora. ¿Qué es eso? Es mate. Es por eso que cuando están aprendiendo tienen que manejar sí o sí las unidades, porque luego se van a hacer bolas.
Ya luego les enseño cómo simplificar esto al paso y hacerlo mental. Pero como ustedes son médicos, tenemos que saber de dónde sale cada una de estas vainas. No, es que ya estamos sobreentendiendo. No, a ver, esos 15 mililitros son la hora. Pero ¿por qué le estamos multiplicando por minuto? Porque la dosis que estamos utilizando nos dice 0.2 miligramos por kilogramo por minuto. Como vamos a calcular, estamos por 60 minutos. Por 60 minutos es una hora. Entonces, 15 mililitros, hora. ¿Sí? Perfecto. Hicimos nuestra infusión. ¿De cuánto no deberíamos de pasarnos? ¿Cuánto era? ¿Estamos en rango? Sí, ¿verdad? Entonces, el papel aguanta esto. Perfecto. Si no tenemos una bomba de perfusión de jeringa, ¿qué nos toca? Microgotero, ¿verdad? Cogemos el microgotero, metemos los 15 mililitros de propofol, abrimos la llavecita, abrimos la llavecita para purgar el sistema y esos 15 ml de propofol de acá, de la bureta, se acabaron y se quedaron en todo el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que diluir. ¿Sí? Al menos deberían trabajar con unos 25 mililitros de volumen total en bureta. ¿Sí? O con 30. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí, ojo, pero si lo subimos a 30, estamos ya como que ahí, ¿verdad? Al rango. No importa, hagamos. ¿Qué tendríamos que hacer en estos 15 mililitros de propofol? Diluirlos en cloruro de sodio. Ojo, y ahí va un datazo. El cloruro de sodio es lipídico, ¿verdad? Es grasita, en pocas palabras. El cloruro de sodio es agüita, si lo queremos ya poner así muy relajado. ¿Qué pasa con los compuestos lipídicos y con los compuestos acuosos? ¿Se mezclan muy bien o no? No, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos este tipo de diluciones, cada cierto tiempo nos toca estar homogeneizando la muestra, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? Las moléculas lipídicas del propo se empiezan a repeler con las moléculas acuosas del cloruro de sodio, ¿sí? Por eso, si podemos evitar hacer estas diluciones, salud, e irnos directamente con la perfusora de jeringa, genial. Pero si no, tampoco es que sea el fin del mundo. Si lo podemos hacer cada cierto tiempo, yo que sé, cogemos, meneamos ahí un poquito la bureta y va, se homogeniza nuevamente, no hay lío. Cuando son procedimientos cortos, sí, no hay problema. Si vamos unas 6 horas de infusión, pues ahí sí ya estamos complicados. Entonces, listo. Anota acá, digamos que ya le metimos 15 ml de cloruro de sodio y tenemos 30 mililitros que tenemos que pasar en una hora. ¿Sí? Que sería la dilución, ¿no? A ese propo le metimos cloruro de sodio para, ¿sí?, agrandar volumen, nada más. Ya tenemos 15 mililitros. Claro, o sea, nos seguimos quedando con los mismos 15 mililitros de propofol. Sí, pero como no es funcional pasarle eso, sabemos que lo tenemos que diluir. ¿Sí? Como queremos evitar mucho volumen, al menos vamos a tratar de que sea funcional. Es decir, para que la bureta funcione eficazmente, necesitamos al menos un volumen de unos 25 mililitros. ¿Sí? Ojo, aplica esto que les digo para el propofol. Ya cuando hagamos una práctica les voy a mostrar el por qué, cómo se da. Porque en un inicio, cuando hacemos esto con fluidos, no pasa nada, porque se purga, queda cloruro de sodio en el equipo de venoclisis, y en la bureta le meto más cloruro de sodio y sigue siendo cloruro de sodio a lo largo de toda la bureta. Acá, si le meto 15 mililitros de propofol y purgo, ya ese propofol se me fue todo al sistema al equipo de venoclisis. ¿Y qué más le meto encima? Pues para que siga empujando. ¿Sí? A eso vamos. Entonces, dale, 15 mililitros. Y en total tengo 30 mililitros porque ya mezclé.
Es decir, tengo 15 de ropa acá, cualquier agüita, cloruro de sodio y ya hice 30 mililitros. Diluir, nada más. Ajá. Entonces vamos. A eso vamos. ¿Sí? Para eso estamos haciendo estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, listo, necesito microgotas. ¿Cuántas microgotas le vamos a pasar para cumplir esos 30 mililitros por hora? 600. Sí, por ahí te digo más adelante. ¿Qué es lo más fácil? Si estamos hablando de mililitros por hora, necesito saber primero cuántos mililitros por minuto quiero, ¿verdad? Si hablamos de un set de microinfusión dividido para, primero, el número de minutos que tiene la hora. 30 dividido para 60. Pasamos de tener mililitros por hora a mililitros por minuto. ¿Sí? Solo estamos haciendo más chiquita la ala. Muy bien. Listo. Muy bien. Es un set de microinfusión. Y aquí es donde se sabe confundir un montón. ¿Cuántas gotitas tiene un mililitro? Microinfusión. 60. Entonces nos quedamos, básicamente es como no haber hecho nada, porque tenemos que volver a multiplicar por 60. Ojo, aquí tenemos 0,5 mililitros por minuto, pero ahora yo quiero saber cuántas gotas le tengo que pasar por minuto. Es decir, multiplicamos por 60 nuevamente. Queda lo mismo, pero ahora queda en microgotas. No, estamos microinfusión, entonces queda microgotas. Y ojo, aunque me parezca no muy importante, microgotas. De gotas hay un montón de diferencia. ¿Sí? Entonces queda 30 microgotas. Los 60 es. Dímelo. 0,5 ml. Por minuto. Ajá. No, este 60 sale de la equivalencia de cuántas microgotas hacen un ml. Por minuto. Estamos haciendo un paso más, nada más. Es para que sepan de dónde sale todo esto. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora tenemos 30 microgotas por minuto. ¿Nos sirve? Si somos pilas y si no, y o sea, me refiero a que si somos pilas ya más o menos se van dando cuenta a cuántas microgotas por segundo equivaldría esto. Dividen nuevamente para 60 y vuelve a salir esto. El número, no la unidad. Tenemos 0,5 microgotas por segundo. Muy bien, súper. Entonces, ¿a qué equivale? Muy bien. ¿Podemos pasarle media microgota por segundo? No. Pero sí podemos pasarle una microgota cada 2 segundos. ¿Sí? Bueno. Y sale más fácil todavía si se acuerdan en su cabecita que cualquier dilución o volumen equivalente a 30 mililitros en un microgotero, que su equivalencia sea 60 microgotas, 1 ml, le tienen que pasar una microgota cada 2 segundos. Por ende, si utilizan un volumen de 60 mililitros, una microgota cada segundo. Y así, señores, se hacen las infusiones continuas. Ahora, pausa. Sí. No, quiero cambiar de color. El volumen inicial, ¿cuál iba a ser el de mantenimiento? Teníamos estos dos volúmenes, ¿verdad? Acá, ¿qué volumen en infusión estamos utilizando? Utilizamos 30, ¿verdad?
aquí se suelen confundir, así que pilas. Este era un volumen, a ver, este volumen, si es 100% real, es lo que le tengo que pasar a mi paciente, eso es mantenimiento. De este volumen íbamos a tomar un porcentaje entre el 20 al 50%. 50% es un poquito bastante, ¿no? Sino que por causas didácticas no estamos 20%. ¿Sí? Incluso hoy en día se utiliza menos. Pero entre menos volúmenes usemos, necesitamos más equipo para ser mucho más exactos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que pasar o cómo le vamos a pasar? ¿Sí? Porque tenemos que pasar el volumen de las infusiones y el volumen de mantenimiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Exacto, simplemente se resta. Es decir, 30 de 62.5, ¿cuánto es? 32.5. Entonces le paso mi volumen dedicado a infusiones y los 32.5, que me da un total de 62.5 de mantenimiento por hora. ¿Sí? El volumen de reposición, eso es aparte, eso se olvida, eso ya no le paran bola. ¿Sí? No. La reposición es una cosa, mantenimiento es otra. ¿Sí? Entonces, fácil, ¿verdad? Toman el volumen de las infusiones, lo restan de todo el volumen inicial que calcularon de mantenimiento, y eso es lo que le tienen que pasar para que la suma de las infusiones y el mantenimiento sea lo que calcularon en un inicio. Entonces, eso, señores, es tiempo. ¿Sí? Así se hace eso. Si hacen 2 o 3 infusiones, el volumen de las infusiones se suma. Es decir, si acá tengo 30 de propofol y tengo 1.5, 2.5 de fentanilo, qué sé yo, serían 32.5. Y misma historia, se resta acá y hacen exactamente lo mismo. En este caso sí, la sumatoria tiene que ser 62.5 por hora. ¿Sí? Porque cuando utilizamos fármacos intravenosos, se va sumando volumen, aunque sea poquito. En pacientes grandes, no hay mucho lío. En pacientes chiquititos, ya hay consideraciones bastante importantes. Esas máquinas. ¿Sí cacharon? Exactamente. Ese es el volumen de reposición de todas las horas de 62. de ¿Para qué 1 resta a de 5 de lo que sea. el de infusión con el de volumen de mantenimiento? Ahí sí ya nos quedamos Te queda específicamente 32, con el volumen de 32, mantenimiento. ajá, ya te queda 32.5. ¿Y eso es para? Me preguntaban. Ya. Es por eso que el volumen de reposición es súper bajo, 2 mililitros. Es la base más baja. Solo para comprobar. ¿En este paciente? Ya, ahí tenemos muchas opciones. Si se van a dedicar, les gusta mucho la anestesia y demás, siempre tienen opciones. Hay Propo al 1% y Propo al 2%. Si utilizan Propo al 2%, que ahora que hay un volumen acá, van a ser más chiquitos. Ahora, acá es 30 porque lo diluimos, quizás nos estamos cuidando cortos. Ahí es cuando ya les toca invertir en perfusiones. Este es el volumen de cristaloides que tendrías que pasarle. Pon aquí cristaloides isotónicos. Esto de acá es el volumen de infusión, ¿verdad? El del propofol. Ya. Entonces, la sumatoria de estos tiene que ser la misma a la del volumen de mantenimiento que calculaste en un inicio.
posición es algo completamente lógico. Desde la posición, valga la redundancia, le pones las horas de ayuno que tuvo en otros años. Que está diciendo sodio, alma, de no entendí. Ese es un volumen, volumen inicial de composición. Lo otro es Se compra la máquina de de 5 mililitros por kilogramo por